Mi nombre es Olivia y esta es mi historia. Como psicóloga, he visto un sinfín de casos perturbadores. Llegué a escuchar comportamientos tan siniestros que incluso, a pesar de tener ya muchos años de experiencia, aún hoy siento que me enchinan la piel cada que escucho una historia así. Dentro de la terapia, los pacientes llegan a platicar experiencias que bien pudieron haber mandado a la cárcel a más de uno de ellos. Una de mis pacientes se llamaba Montserrat. A ella la estuve atendiendo a lo largo de 3 años. Su principal problema era que tenía unas prácticas que ella quería dejar de lado, pues le estaban causando problemas personales. Debo mencionar que antes de brindarle mis servicios, yo nunca creí que esas cosas de la brujería funcionaran, pero lo que ella me contaba en aquellas sesiones en las que yo debía tomar nota mientras escuchaba a detalle lo que ella me iba relatando, poco a poco me fui convenciendo de que esto era real. Llegué a recopilar demasiada información acerca de cómo ella acostumbraba preparar agua de calzón para los hombres que le gustaban. Tanta que prácticamente tenía un manual de cómo hacerlo, o mejor dicho, una receta para ese brebaje. Según mis registros, en sus relaciones con aquellos hombres, era tan claro el antes y el después de darles esa bebida, que mientras más pasaba el tiempo, más me convencía de que esas cosas funcionaban. Monse, mi paciente, llamaba a este embrujo el jugo de mujer, una preparación sencilla. Para algunos podría ser asquerosa, para otros más, algo mágico, con mucho poder, tan efectiva que ella la había estado usando durante mucho tiempo, con excelentes resultados. Muy bien, Montse, platícame, ¿en qué consiste tu brebaje? Pues en realidad es muy sencillo, Olivia. Lo más importante de la preparación es que contenga el agua resultado de enjuagar tu ropa interior en ella. Con esta agua puedes preparar cualquier bebida, desde un café calientito hasta algo fresco como una agua de frutas. A mí me ha resultado efectiva esta última. Nadie desprecia una rica agua de limón con hielos. Sugiero dormir con la prenda íntima y, al amanecer, tomar un recipiente con agua limpia y sumergir el calzón 7 veces. Después exprimirlo bien. Claro, siempre con las manos bien limpias. Muy bien, Montserrat. Y dime, ¿qué efectos tiene esto en las personas que beben el agua? Pues mira, según mi experiencia, ellos empiezan a sentir una especie de atracción. Con el tiempo se les vuelve una obsesión. Desde el inicio, tú sientes como más interés de lo normal. Con el tiempo esto va creciendo y escala a tal grado de volverse tan intenso como si no pudieran vivir sin ti. Muy bien, Montserrat. ¿Y qué haces para quitar el efecto cuando este te llega a molestar? Pues mire, la verdad es que no me ha molestado tener la atención de los hombres. Solo la disfruto mientras dura. Pueden ser meses, no pasa de 1 año. Después, solo se van alejando. Lo que sí me molesta es lo peligroso que se vuelve cuando hay más gente involucrada en esto. Por eso precisamente estoy aquí. Necesito ayuda para dejar de tener esas prácticas. Yo creo que ya viví lo suficiente, pero sé que si quiero cambiar mi estilo de vida, necesitaré ayuda profesional. No es tan fácil estar acostumbrada tanto tiempo a hacerlo y dejarlo de la noche a la mañana. Recuerdo que desde su primera sesión, ella me pidió apoyo porque no sabía cómo salir de ese mundo en el que se había sumergido tiempo atrás. Me dijo que había tocado fondo, porque hacía poco tiempo se metió en un problema muy serio con la esposa de uno de sus amantes. Así es, resultó que con las intenciones de aprovecharse de un hombre, ella le había dado a beber agua de calzón, pero al final las cosas no habían salido como ella había planificado.
pues aunque sus brebajes seguían dando, digamos, buenos resultados, la esposa, al enterarse de todo, incluso la había llegado a agredir físicamente y ahora la tenía amenazada con quitarle la vida. Mire, Olivia, creo que ya aprendí mi lección. Ahora solo quiero que esa mujer me deje en paz, pero sobre todo me gustaría quitarme esa obsesión de andar consiguiendo hombres por medio del jugo de mujer, ya sabes. Ahora ya ha pasado mucho tiempo desde que Montserrat tuvo una gran mejoría. Por fin pudo alejarse de ese mundo. En el momento en el que estuvo lista de dejar de lado la terapia, yo con gusto la di de alta. Sé reconocer cuando alguien ya no me necesita. Fueron un sinfín de sesiones en las que hemos trabajado para que ella pudiera llegar a dejar esta afición de lado. Poco a poco la fue superando. Montserrat dejó una huella en mí, no solo en el ámbito profesional, ahora también en lo personal, y les contaré por qué. Pues resulta que tiempo después, yo conocí a Héctor. Él era mi paciente. Llegó a buscar mis consultas por problemas emocionales. Nuestro primer contacto fue por medio de una llamada telefónica, como ocurre con la mayoría de los pacientes. Recuerdo perfectamente su voz durante aquella llamada. Buenos días. Estoy hablando al teléfono de la psicóloga. Sí, claro que sí, a tus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, me llamo Héctor. Quisiera tener información referente a las consultas. Lo escuché titubeante, vulnerable. No sé por qué lo imaginé delgado, bajito de estatura, pálido y debilucho. La manera en la que hablaba lo hacía sonar tan inseguro. De inmediato concertamos una cita y esa misma semana él llegó al consultorio. Recuerdo que ese día yo me encontraba atendiendo a una paciente cuando tocaron al timbre. Esa consulta se estaba alargando un poco, así que tuve que hacerlo esperar durante un rato. Finalmente mi otra paciente se fue y, cuando salí a la sala de espera para pedirle que pasara, lo miré ahí de pie, dando la espalda a la entrada de mi consultorio. Nada que ver con lo que yo me había imaginado, pues Héctor era muy alto, tenía una espalda ancha y muy fornido. Lo llamé por su nombre para asegurarme de que fuera él. Buenas tardes, ¿tú eres Héctor? Buenas tardes, sí, soy yo. Usted es la psicóloga, ¿verdad? Sí, Olivia, mucho gusto, a tus órdenes. Pasa, por favor. No sé qué me pasó exactamente. Me puse muy nerviosa. Por poco y olvido los protocolos de una consulta de primera vez. Me di cuenta de que estaba perdiendo el control, así que respiré profundo. Traté de retomar mi lado profesional. Muy bien, Héctor, pues ya me platicaste un poco por teléfono de lo que está ocurriendo contigo. Te voy a realizar algunas preguntas para llenar unos formatos. A partir de ese momento, yo me dediqué a lo que era mi trabajo. Necesitaba ayudarlo para que tuviera el control de sus emociones. Héctor había pasado por una ruptura amorosa y esto lo había dejado muy lastimado. Poco a poco, conforme fueron pasando las sesiones terapéuticas, con mi ayuda, Héctor fue identificando la raíz de sus problemas. En conjunto trabajamos para que fuera sanando y pudiera recobrar poco a poco su vida personal, ya que al principio él tenía incluso, digamos, ciertos conflictos para poder desarrollar sus actividades diarias básicas. Aquella ruptura lo había llevado a dejar el trabajo estable en el que se encontraba. Poco a poco, él fue recobrando la confianza en sí mismo. Incluso aquella sonrisa que decía haber perdido, la recuperó con el paso del tiempo. Creo que soy buena en lo que hago, pues para eso me seguía preparando. Sin embargo,
hubo algo para lo que no me sirvió tanto estudio, pues durante todo ese tiempo había crecido en mí un sentimiento que despertaba cada que lo miraba en mi consultorio. Me di cuenta de que inconscientemente yo le estaba mandando señales de interés hacia él. De verdad que era inconsciente. De haberme percatado antes, yo misma lo hubiera trabajado, pero para cuando me di cuenta, en pocas palabras, estaba enamorada de Héctor. Había desarrollado un afecto especial, además de que físicamente, desde que lo conocí, me sentía muy atraída. Fue una tarde cuando, fuera de todo profesionalismo, hice algo que no debía, pero tenía que intentarlo. Cualquier colega me diría que estuvo muy mal, pero al final de cuentas soy humana y cometo errores como los demás. Ese día lo tenía decidido. Sabía que él estaría en el consultorio. Entonces me vestí diferente, un tanto más provocativa, para llamar su atención en cuanto me mirara. Tenía que incitarlo a que se fijara en mí y de alguna manera él tomara la iniciativa para cruzar aquella línea de respeto. Creí que al menos un poco yo le interesaba. Entonces llegó la hora. Pasa, Héctor, siéntate. ¿Cómo vas desde la última sesión que tuvimos? ¿Qué tal, Olivia? Pues de eso quería hablarte hoy. Fíjate que me he sentido mucho mejor. ¿Crees que deba seguir viniendo a la terapia? Es que de verdad creo que he vuelto a ser yo mismo, aquel que era antes. Vaya, Héctor, me da gusto escuchar eso de tu misma voz. Y sabes, tienes razón. Tal vez un par de sesiones más y podrás continuar con tu vida sin la necesidad de tomar terapia. Y dime, Héctor, ¿en este tiempo no has conocido a nadie que te haya llamado la atención como, ya sabes, para iniciar una relación? Digo, al final de cuentas de eso se trata la vida, de disfrutarla en todos los sentidos. Pues en realidad ahora mismo no, Olivia. Sinceramente me siento muy tranquilo. No lo descarto en un futuro, pero no es como que esté esperando a que el amor toque a mi puerta de un momento a otro. Aunque tampoco me cierro a esa posibilidad. Sé que esa herida del pasado ya quedó cerrada y ahora podré disfrutar cualquier relación que pueda tener. Recuerdo que al terminar esa sesión me quedé muy desanimada, pues era obvio que él no se estaba fijando en mí. Y créanme, yo soy una mujer bastante atractiva. No dudo que la falta de interés se haya debido a que soy un poco mayor que él, quizás un par de años. Así que siendo consciente de que yo no le interesaba como pareja, intenté hacerme a la idea de que cada quien debía continuar su camino, de que yo debía ser profesional y debía trabajar conmigo misma para superar este interés antes de que se volviera una obsesión. Pero después de un par de días, no podía dejar de pensar en Héctor. Ahora era demasiado tarde. Solo pensaba en que pronto debía dejar de atenderlo como paciente en mi consultorio y después de eso, probablemente no lo volvería a ver por el resto de mi vida. Así que en una de esas noches, en las que el calor te invade el cuerpo y también la mente, mis pensamientos comenzaron a viajar. No sé si se debió a la soledad de mi cama, pero simplemente no dejaba de dar vueltas entre las sábanas, y fue ahí cuando vinieron a mi mente aquellos recuerdos que tenía de las primeras sesiones con Montserrat, mi paciente. Recordé cómo es que ella aseguraba que el jugo de mujer funcionaba realmente, así que miré mi libreta de anotaciones, esa en las que llevaba su caso, solo para asegurarme de que lo estaría haciendo correctamente. Así es, ya lo había decidido. En la siguiente sesión que tuviera con Héctor, le estaría dando a beber agua de mi calzón antes de que fuera demasiado tarde. De hecho, corría el riesgo de no volver a verlo más,
pues él ya se sentía bien, sanado emocionalmente, y yo estaba consciente de ello. Ya no tendría más motivos para seguir teniendo esas sesiones con él. Tuve que esperar a que se llegara una nueva cita. Afortunadamente él se volvió a comunicar conmigo. Recuerdo que la noche anterior a eso, me puse mis prendas favoritas. Era un calzón blanco de encajes, casi transparente. No podía dormir de la emoción de que al día siguiente lo estaría mirando en el consultorio. Fue una noche calurosa. Ya no dejaba de dar vueltas en la cama. De nuevo tenía insomnio. Casi llegué despierta al amanecer. Al levantarme, lo primero que hice fue llenar una jarra de agua de mi garrafón. Entonces me quité la prenda íntima. La sumergí 7 veces, tal y como lo hacía Montserrat con el agua que le daba a sus hombres. No quería dejar cabos sueltos, así que con una parte del agua que tenía en la jarra, llené la cafetera y el resto lo metí al refrigerador para llevarlas ambas al consultorio. Si esto funcionaba, Héctor estaría cayendo a mis pies. Por fin podría cumplir aquellas fantasías que tenía desde que lo vi por primera vez. Un poco más tarde, lo tomé todo y lo subí a mi auto. Lo llevé al consultorio. La sesión sería a las 4 de la tarde. No tenía citas previas para ese día, así que desde unos minutos antes me dediqué a preparar todo. Encendí la cafetera y para cuando él llegó, el café ya estaba listo, recién hecho con aquella agua impregnada de mi esencia. Entonces entró él. Se veía muy atractivo, más que nunca. No sé qué tenía, pero de inmediato me ponía nerviosa. «Pasa, Héctor. Justo acabo de preparar café. ¿Te sirvo un poco?» Sí, claro, muchas gracias. Y cuéntame, Héctor, ¿cómo has estado desde la última sesión? No tienes idea de cómo me siento, Olivia. De hecho, quiero agradecerte por tu profesionalismo. Creo que he podido salir adelante muy rápido. Nada que agradecer. Solamente hago mi trabajo. Para mí es un placer poder ayudar a personas como tú. Aquella tarde, él se bebió 2 tazas, y por si no fuera suficiente, antes de que se fuera del consultorio, le ofrecí un vaso de agua con hielos. Él la aceptó. Miré claramente cómo él la disfrutaba hasta la última gota. Lo último que le dije fue que esperaría su llamada para concertar una nueva cita. Tal vez ahora sí la última terapia. Pues muy bien, gracias de nuevo por tu apoyo, Olivia. Aún no puedo creer que la siguiente vez que nos miremos vaya a ser la última sesión. Te juro que nunca dejaré de sentirme tan agradecido. Cuando se fue sentí una mezcla de alivio con tristeza, pues si bien ya había consumido el agua de calzón, en el café y al natural, si esta no llegaba a funcionar, la siguiente ocasión que lo mirara sería la última, y entonces sí, lo estaría dejando de ver para siempre. Pasaron los días y yo tenía mucho trabajo. Estaba llena de pacientes, pero me era muy difícil concentrarme. Estoy segura de que en ese tiempo, con todos mis pacientes, tuve muy pocos avances, y aquellos que tuvieron al menos un poco de progreso, se debió, más que otra cosa, a su trabajo y su voluntad propios. Pasaron los días, y en el transcurso de 2 semanas no tuve noticias de él. Incluso llegué a pensar que ni siquiera habría una siguiente sesión, que probablemente, al sentirse bien, él mismo abandonaría las terapias sin cerrar aquel ciclo. Pero para la 3ª semana ocurrió algo más, algo que sinceramente ya no esperaba. Recibí una llamada de Héctor. Sentí que la sangre se me iba para abajo de la emoción. «Hola, Héctor, qué sorpresa. Dime, ¿estás listo para tu siguiente cita?» «Claro que estoy listo, Olivia, pero quería preguntarte y disculpa el atrevimiento.
¿Qué tan posible sería que la siguiente cita fuera en un lugar diferente? No lo sé, quizás un restaurante. Oye, Héctor, nunca se me había ocurrido eso. Pues no estaría mal para salir de la rutina, aunque estarás de acuerdo que habrá temas que no se podrán tratar ahí. Ya sabes, al ser un lugar público, eso podría ser más una cita personal que profesional, ¿no crees? Pues en realidad esa es mi intención, Olivia. Digo, espero que no te moleste que quiera saber más de ti. Pues no, claro que no me molesta para nada. Por el contrario, me da gusto ver que hoy en día te encuentras mucho mejor, tanto como para tener esta confianza de invitarme a salir. Oficialmente tenía una cita con Héctor. De hecho, los planes habían salido mejor de lo que yo esperaba, pues ahora estaría mirándolo fuera del consultorio, y yo que creía que ni siquiera lo volvería a ver. Héctor y yo acordamos vernos el siguiente viernes en un restaurante ubicado cerca del consultorio. Yo llegué a la hora acordada y él ya se encontraba ahí. Para ese momento él ya había pedido una botella de vino tinto. Iba un paso más adelante de lo que yo me hubiera imaginado que iría, para hacer nuestra primera cita, pero entendí que al final de cuentas, de eso se trataba el efecto del brebaje que le di. Entendí que la intención era atarlo a mi intimidad. Ese era un bálsamo para el amor, para poseerlo físicamente, y ahora era yo la que debía estar preparada para lo que venía. Gracias por aceptar mi invitación, Olivia. Creo que me ayudaste tanto a superar aquella etapa de mi vida que no sé de qué manera, al ver que las sesiones llegaban a su final, comencé a sentir algo raro por ti. Y lo digo así porque fue inesperado. Quiero que sepas que me atraes mucho. Por eso precisamente te invité aquí, pues sé que para una profesional como tú, no es correcto mezclar lo profesional con lo personal. Pues tienes razón. Yo jamás mezclaría ambas partes de mi vida, pero en tu caso, no te voy a mentir, Héctor, es muy diferente. Por eso acepté salir contigo a este lugar. Créeme que si no sintiera algo yo también, simplemente no estaría aquí. En todo momento traté de fingir que yo no había hecho nada para que él se sintiera atraído por mí. Debía seguir aparentando que a ambos nos había llegado ese impulso últimamente. Recuerdo que ese día comimos y bebimos. Él siempre fue muy atento conmigo, amable, cariñoso y caballeroso. No había duda de que lo tenía a mis pies, así como a mí me hubiera gustado que estuviera desde que lo conocí. Esa tarde estuvimos platicando y las horas pasaron con prisa. Entonces Héctor pidió la cuenta y me preguntó si quería que me llevara a mi casa. Y para qué les voy a mentir, me dio un poco de temor el ir tan rápido, el continuar en mi casa después de la primera cita, aunque en el fondo yo me moría de ganas por hacerlo. No te preocupes, Héctor, yo traigo mi auto. Muchas gracias por todo. Fue una gran cita. Será mejor que por hoy me retire. ¿Cuándo te podré volver a ver, Olivia? Pero que sea así como hoy, no como psicóloga. Pues eso depende de ti, Héctor. Mira, piénsalo y me llamas. Yo ahora mismo debo ir al consultorio. Estaré ahí sola durante un rato ordenando algunos papeles antes de irme a mi casa a descansar. Al despedirnos, Héctor me dio un abrazo y después, mirándome fijamente a los ojos, se fue acercando poco a poco a mí. Entonces me dio un beso en la boca y me dijo que nos volveríamos a ver pronto. Yo por mi parte no dejaba de pensar que aquel jugo de mujer había funcionado mejor de lo que yo esperaba. Recuerdo que esa tarde, al salir del restaurante, me fui directo al consultorio. Estacioné mi auto afuera y entré. No iba a durar ahí más de 1 hora. Solo debía dejar todo ordenado para el día siguiente, ya que aún tendría unas citas que atender temprano. Entré ahí y después de sentarme tras mi escritorio,
escuché que sonó el timbre. Me pareció extraño, pues no tenía citas para atender a esa hora. Salí a abrir la puerta y era Héctor. Sin decir palabra alguna, se abalanzó hacia mí. Me comenzó a besar apasionadamente. Yo no quise detenerlo en ningún momento. Por el contrario, accedí a todo lo que él estaba proponiendo sin palabras. Lo seguí en todas y cada una de sus acciones, hasta que finalmente, en uno de esos sillones de la sala de espera, él me poseyó, como hacía mucho tiempo nadie lo había hecho. Me arrancó la ropa. Fue inesperado, furtivo y satisfactorio. Después de eso, casi sin decir palabra alguna, él se fue del consultorio. Creo que estaba apenado y confundido. Lo pude percibir en su rostro. No quise decirle nada, solo lo dejé que se fuera. Estaba segura de que me llamaría de nuevo para volver a vernos. Yo tenía razón, y esa misma noche él me llamó. Me dijo que tenía ganas de volver a verme. Sinceramente, yo también tenía muchas ganas de verlo de nuevo, de estar entre sus brazos, de que me hiciera suya una y otra vez. Así que durante la llamada le pedí que al día siguiente viniera a mi casa. Total, ya había perdido todo profesionalismo, y siguiendo con esa ola de irresponsabilidades, les llamé a 2 pacientes que tenía programados para el siguiente día, así que cancelé las citas que tendría con ellos. Todo con la intención de volver a encontrarme con Héctor, de volver a estar con él en la intimidad. No hubo mucho problema para cancelar mis compromisos. Realmente nunca lo había hecho. Antes jamás me había sentido en la necesidad de anteponer mis temas personales a los compromisos relacionados con mi carrera, pero creí que no pasaría nada si lo hacía por única ocasión. Al día siguiente, muy temprano, Héctor llegó a casa. Traía el desayuno. Eran 2 platos de fruta picada, de esos que venden preparados con yogur desde muy temprano. Eso me pareció un buen detalle de su parte. Era más detallista de lo que yo imaginaba. Él estaba loco por mí, y si antes de eso yo me sentía atraída por él, después de que se empezara a portar así conmigo, yo fui cayendo más y más en el enamoramiento. Nunca imaginé a qué grado funcionaría el jugo de mujer, aquella agua de calzón que Montserrat inconscientemente me había enseñado a preparar. Me estaba ocurriendo algo que yo no esperaba. No podía controlarme. Seguía ciegamente cada impulso que él tenía. Todo se volvió un descontrol absoluto. Imaginen esto: él enyerbado con el dichoso jugo y yo ilusionada con sus acciones. Si él me pedía que nos viéramos, yo le decía que sí, sin importar qué compromisos tuviera. Simplemente hacía lo que tuviera que hacer para estar a su lado, aunque esto implicara cancelar citas de todo tipo, cualquier día, incluso aquellos casos que necesitaban un seguimiento puntual, casi urgente. Debido a todas estas pérdidas en las citas, mi economía se comenzó a ir para abajo, pero eso no era todo, pues lo más grave fue que tuve pacientes que tuvieron tan graves retrocesos, como el caso de Claudia, una paciente con depresión. Ella necesitaba mi ayuda. Ese era mi compromiso y le fallé. Tuvo una sobredosis de pastillas a raíz de que le cancelé 3 citas consecutivas. No medí las consecuencias de mis actos y todo por andar detrás de Héctor, pero era inevitable. Pasó más de medio año y, un día que había acordado mirarme con él, yo me quedé esperándolo en casa, pero él simplemente no llegó. Entonces yo le llamé por teléfono, le insistí una y otra vez hasta que me contestó. Bueno, Héctor, ¿qué pasó, amor? Si vas a venir, ¿verdad? Discúlpame, Olivia, tuve un compromiso. Lamento no haber podido avisarte antes. Fue algo imprevisto.
Te prometo que te llamaré más tarde. Espero que mañana sí pueda ir a verte. Eso era muy extraño. Nunca me había dejado plantada. Y lo más raro de todo fue que ni siquiera me avisó. Otras veces al menos lo hubiera hecho. A partir de ese día, simplemente se fue alejando. Poco a poco lo dejé de ver. Ya no contestaba mis llamadas. Dejé de importarle por completo. Duré semanas rogándole, implorándole algunas migajas de su amor. Con eso me hubiera conformado, pero ni eso tenía. Ahora me encontraba perdida, sin consultas. Debía buscar yo misma apoyo psicológico, y en lugar de buscarlo, lo que hice fue ir a buscar a Montserrat, mi paciente. Quería preguntarle qué podía hacer. Necesitaba que él me hiciera caso. Entonces la llamé a ella, mi antigua paciente, aquella de la cual yo había aprendido a realizar el agua de calzón. Bueno, ¿quién llama? Montserrat, ¿te acuerdas de mí? Soy yo, Olivia, tu psicóloga. Olivia, un gusto saludarte. Dime en qué te puedo ayudar. Pues mira, Montserrat, es que ocurrió algo. En los siguientes minutos me dediqué a platicarle lo que había pasado. Le relaté a detalle cómo inició todo y cómo había terminado. Tiene que haber algo que me ayude, Monse. Dime qué puedo hacer para que me vuelva a hacer caso. Ay, pues te voy a ser sincera, Olivia. Yo lo único que llegué a utilizar fue el agua de calzón para embrujar a los hombres. Pero sé que existen otro tipo de amarres. Si no me equivoco, solo necesitas tener una fotografía del hombre que quieres. Pero te diré algo. Tú me ayudaste y ahora yo te quiero ayudar a ti. ¿Por qué mejor no buscas ayuda psicológica y lo olvidas de una vez por todas? Un día conocerás a alguien más sin necesidad de utilizar nada. Mírame a mí. Tú me ayudaste a salir de ese agujero y ahora alguien ha llegado a mi vida sin necesidad de buscarlo, ni mucho menos de darle agua de calzón. No hice caso a las recomendaciones que ella me hizo. Yo solo quería estar con él a como dé lugar. Entonces, busqué a alguien que por medio de una fotografía de Héctor pudiera hacerme un trabajo de amarre. Para esto ya tenía muchas fotografías en las que ambos salíamos juntos. Así que, con todo el dinero que me quedaba, pagué mucho por un trabajo que una mujer me hizo. Ella se decía Bruja Blanca. Le di cada centavo que me pidió y esperé mucho tiempo, pero Héctor nunca me buscó. Esa mujer resultó ser una charlatana. Desde entonces he sufrido como no tienen idea. He pasado noches de insomnio, sin dinero, vivo de lo que mis hermanos y mis padres me han prestado. Hoy en día me encuentro tratando de empezar de cero. Poco a poco he tenido algunos pacientes nuevos, pues los que tenía dejaron de creer en mí. Y lo más importante es que yo misma he comenzado a ir a terapia. Solamente así he logrado superar aquello que me ocurrió después de haber utilizado el agua de calzón para conseguir estar con Héctor. Ahora entiendo a Montserrat. Ahora sé por qué me buscó, por qué buscó mi ayuda. Pero hay algo que ella nunca me dijo, y yo lo entendí por mí misma. Pues cuando preparas el agua de calzón y se la das de beber a un hombre, también estás metiéndote con cosas oscuras, y estas tienen un precio. Y ahora mismo yo lo estoy pagando, así como ella lo hizo en su momento. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror
reales.